buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En ocasión de la presentación del libro Yo soy, eso no sé, homenaje a Miguel González Avelar, autoría de doña Tere Vale. Nos acompañan en el presidium el doctor Sergio García Ramírez, el licenciado Miguel Ángel Porrúa y el doctor Alejandro Carrillo Castro, junto con nuestra autora, la doctora Tere Vale. Vamos a iniciar con los comentarios del doctor Alejandro Carrillo Castro y antes voy a ver una breve semblanza de él. Doctor Alejandro Carrillo Castro es licenciado en Derecho y doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consultivos, secretario técnico de la Comisión de Administración Pública y director general de Estudios Administrativos en la Secretaría de la Presidencia. Secretario General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Coordinador General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Cónsul General de México en Chicago, Illinois, Embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos, Presidente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación, Delegado Político del Distrito Federal en Cuauhtémoc, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Gobierno Federal de la Secretaría de Gobernación, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, Profesor de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del Patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente Director General de la Fundación Miguel Alemán. Pedimos los comentarios del doctor Carrillo Castro. Primero, antes que nada, en nombre de la Fundación Miguel Alemán, de los integrantes de su patronato, particularmente el licenciado Miguel Alemán Velasco, de su hermana Beatriz y de su hermano Jorge, darles la más cordial de las bienvenidas a la biblioteca que fue en vida del presidente Miguel Alemán Valdés. Y agradecerle muy cumplidamente a mi querida Tere Vale, que cuando me envió una copia de este extraordinario y cariñosísimo homenaje que organizó a la memoria de nuestro muy recordado y querido Miguel, haya aceptado la propuesta que le dije, ya que no me invitaste a estar entre los que escribieron, déjame por lo menos tener el enorme gusto de poder contar con la presencia de quienes escribieron para seguir platicando de Miguel con todos sus amigos a un año de distancia. Y qué mejor que quienes sí escribieron sabrosísimos recordatorios de nuestro querido y fraternal amigo Miguel González Avelar, nos acompañen el día de hoy, particularmente doctor Sergio García Ramírez, Miguel Ángel Porrúa, la propia Tere, los hermanos y los hijos de Miguel, que en esta deliciosa colección que organizó tan amorosa y pulcramente Tere, que obviamente a todos los que no la tienen se las recomiendo, está allá atrás a la venta para que no salgan de este recinto sin tener una copia, la van a disfrutar extraordinariamente. El texto recoge recordatorios extraordinarios de las distintas facetas múltiples de quienes casi todos los que en él escriben no se inhiben en recordarlo como un hombre del Renacimiento, como un hombre renacentista. Y lo entiendo en el sentido de que no aceptaba las limitaciones que le impone la condición filosófica de que quien se decide a especializarse en algún campo del conocimiento casi tiene prohibido o es hostilizado si se atreve a incurrir o aventurarse en otros campos de la realización humana, en donde José Miguel, como el propio texto lo plantea, ya que perdió el José
hace unos cuantos años, me imagino que para jugar mejor a los palindromas. Solamente así me lo explico. Y vienen textos hermosísimos de las diferentes visiones, de las diferentes concepciones, de los diferentes Migueles que para quienes le conocimos existieron para cada uno de nosotros. Obviamente para Tere, para sus hijos, para sus hermanos. Platicaba yo con Víctor que me dio mucho gusto poder ver que él nos dejaba en los recuerdos de infancia y de juventud de Miguel algunas reflexiones que yo comparto cuando él dice, ofrece una disculpa porque incluye los nombres de muchos amigos de Miguel, pero dice, estoy convencido de que los amigos forman parte muy importante de la vida de un hombre. Y yo recuerdo, no sé a quién acreditárselo, pero que leí alguna vez que el ser humano, los hombres o las mujeres, somos en buena parte resultado de los maestros que tenemos y de los amigos que escogemos. Y concuerdo totalmente con Víctor que este fue el caso indiscutiblemente de Miguel González Avelar. Al estar leyendo el libro, me encontré con que, a pesar de que había algunos años de diferencia, no muchos, no más de 4 o 5, él nace en 37, un servidor nací en 41, no eran muchos años de diferencia y por lo tanto tuvimos oportunidad de convivir con muchos amigos en común. Cuando leía yo que a su regreso a su llegada a México desde Durango fue a la Escuela Nacional Preparatoria, cometí el error de pensar que había ido a la Escuela Nacional Preparatoria número 1, porque cuando en mi generación y en la generación de Enrique Soto Izquierdo, que también aquí está citado, se hablaba de la Preparatoria Nacional, pensábamos que era la Preparatoria 1. Miguel estudió en la Preparatoria 4 y no porque no hubiera querido ir, él intentó, hasta donde lo veo, ir a la 1, pero por las razones que se escribían entonces, recuerdo en el texto de Víctor que con el maestro Jardiel le dijo que había preparatoria en Durango, entonces no había posibilidad de darle entrada a la preparatoria de San Ildefonso. Pero no sé si fue en casa de un común amigo de todos nosotros, de Pepe Gallastegui o del propio Miguel de la Madrid, que con frecuencia nos encontrábamos con Miguel, Porfirio Muñoz Ledo, el propio Rodolfo Echeverría, Chucho Silva Herzog, sobre todo Fernando Certuche, que también escriben recordatorios en este texto que verdaderamente es un prodigio de amistad, de reclamo a por qué se nos adelantó cuando todavía tenía tantas cosas que seguir enseñándonos. Está lleno este libro homenaje de notas que vale la pena, insisto, recordar de las múltiples facetas que en vida desarrolló este extraordinario ser humano que fue nuestro común amigo Miguel González Avelar. Casi todos los que escribimos que escribieron en el texto y ahora que nos dan la oportunidad de platicar sobre él, teníamos anécdotas que nos hubiera gustado referir, comentar, compartir con ustedes, aunque podría ser inagotable la posibilidad de hablar de cosas que se compartieron en vida en las diferentes modalidades de su desarrollo como ser humano. En todas las notas hay un hilo común: inteligencia, honradez a carta cabal, amigo, generoso, moderado en sus
respuestas y relaciones con los demás y un finísimo sentido del humor que algunos tachan de mordaz y de exagerado. Signo de inteligencia indiscutiblemente. Y precisamente en torno de ello yo quisiera referir, mientras hacen uso de la palabra quienes están también en la mesa, y esperamos que llegue Rodolfo Echeverría, que también deja un texto muy hermoso en este trabajo que tan amorosamente pergeñó y organizó Tere. Tres anécdotas que retratan al menos esa parte que le conocimos y que manejamos en común muchos de los que estamos aquí, muchos y muchas de los que estamos aquí. Recuerdo que independientemente de que nos veíamos con frecuencia en las casas de amigos comunes, hay un texto de uno de sus nietos que dice: recuerdo a mi abuelito tocando el piano, y dije, este es de los míos, obviamente, y tocando la guitarra, decía también Víctor. En casa de Pepe Gallaste lo hacíamos con frecuencia. Cuando inicia el sexenio de Miguel de la Madrid, él es electo senador y a mí me distingue el licenciado de la Madrid encargándome la dirección general del ISSSTE. Me acuerdo que el primer sorprendido fue yo cuando de la manera tan gentil con la que también Miguel de la Madrid, tocayo de nuestro querido Miguel, invitaba a algunos de sus colaboradores, por lo menos en mi caso, me dijo: te quiero pedir que me hagas el favor de ayudarme en el ISSSTE. Y le dije: ¿por qué? Porque estuviste a cargo del programa de reforma administrativa y ahora quiero que me ayudes a que se cumpla en el ISSSTE, a ver si es cierto que es todo lo que andabas recomendándole al resto del gobierno, ahora lo puedes hacer ahí. Y tuve la ventaja de que una gente tan seria como Miguel de la Madrid me dijo: tienes absoluta libertad para designar a tus colaboradores, solo te pido que en el área de salud, tú no eres médico, lo consultes con quien va a ser el coordinador del sector salud, el doctor Guillermo Soberón. Y precisamente en función de esto fue que se me ocurrió designar como subdirector general del área cultural y de desarrollo social a ese extraordinario loco que me hubiera gustado que estuviera aquí, Roger Díaz de Cosío, porque recordaba yo que había sido subsecretario de Cultura en la Secretaría de Educación Pública con Fernando Solana y también con el propio Fernando Solana, subsecretario de Comercio. Entonces, como en el área estaba el área de tiendas del ISSSTE, una de las más amplias en ese entonces en el país, lo invité y me dijo: sí, pero a condición de que me permitas traerme a Manuel de la Cera como director de Fomento. Yo no lo sabía entonces, pero leyendo el libro me doy cuenta de que eran muy amigos Manuel de la Cera y Miguel González Avelar. Como el licenciado de la Madrid había designado a don Jesús Reyes Heroles nuevo secretario de Educación Pública, traía sus propias gentes, sus propias ideas, y entonces ese extraordinario programa de fomento cultural que desarrolló Fernando Solana junto con Roger Díaz de Cosío y Manuel de la Cera en la SEP se quedó como aquel programa o aquella obra de teatro de 8 personajes en busca de autor, se quedaron en el aire con un extraordinario programa que había cumplido un propósito muy importante, que era difundir la cultura en todo el territorio, pero llevando a todas las plazas, a todo el territorio, a poetas, a actores, a músicos, etcétera, en todas las plazas del país. Afortunadamente el ISSSTE tenía también delegaciones en todo el país, era una institución nacional, y tuve el privilegio de simplemente decir: bueno, pues aquí les damos el presupuesto y que se traigan el programa. A los 3 años, todo esto lo traigo a colación porque a los 3 años muere el maestro Reyes Heroles, es designado Miguel como nuevo secretario de Educación Pública y me habla por teléfono y me dice: oye, desgraciado, regrésame mi programa que te robaste
el programa de la SEP que te robaste hace 3 años. Le dije, oye, no me lo robé, al contrario, lo rescatamos. Sí, sí, ya lo sé, pero me gustaría mucho que pudiéramos trabajarlo juntos. Y le dije, me parece extraordinario, ¿qué te parece si lo financiamos o lo presupuestamos a la Limón, con la ventaja de que podemos tener los mismos proyectos, aterrizar a la misma gente en todas las plazas, en algunos casos que lo hagan a nombre del ISSSTE y en otros casos que lo hagan a nombre de la SEP? Y me dijo, va, esto habla de la extraordinaria generosidad, bonomía, inteligencia de Miguel, y no hubo ningún problema. Ahora todo el mundo dice, qué buen programa tenías en el ISSSTE de educación. Pues sí, era el programa de Fernando Solana, el programa de Roger Díaz de Cosío y sobre todo de Manuel de la Cera. Y eso sí, faltando un año o un año y medio, me habló y me dijo, pero ahora sí te voy a robar a Manuel de la Cera, y lo designó director general del INBA. Esto habla simplemente de la relación tan cordial, tan amistosa, sin problemas, que por lo menos hasta donde yo lo entiendo tuvo a lo largo de su vida Miguel González Avelar como servidor público y como secretario de Educación Pública, amén de todas las demás cosas que están planteadas en el libro por quienes lo recuerdan con tanto cariño. La otra anécdota que quiero referir, que me gusta mucho comentarla también, es que cuando se estaba programando el bicentenario el inicio de la independencia de México y el centenario del inicio de la revolución, Pepe Iturriaga, también amigo muy querido de todos nosotros y de Miguel, tanto el padre, pero en este caso el hijo, recibió la invitación de una de las editoriales del país para organizar 20 textos, 10 referidos a personajes, mujeres y hombres de la independencia nacional y 10 de la revolución. Entonces Pepe Iturriaga me dijo, uno de los 20 en quien he pensado eres tú, sé que no eres historiador, pero te gusta mucho hablar de estos temas, ¿cuál te gustaría escoger? Le dije, bueno, pues, me dijo, tú eres de Sonora, seguramente querrás hablar de Álvaro Obregón o de Calles o de tu tío abuelo Adolfo de la Huerta, no Huerta. Le dije, no, fíjate que de todas las cosas que aprendí de mi padre es que Venustiano Carranza fue sin duda alguna uno de los grandes estructuradores del proceso de la Revolución Mexicana al promover la aprobación de la Constitución del 17. Me dijo, adelante. Como era un tema que yo normalmente repetía y repetía gracias a que tenía yo los apuntes de mi padre y a donde me invitaban hablaba yo de la Revolución Mexicana, dice un primo de Ernesto, Gustavo Carvajal, has vivido de hablar de la Revolución Mexicana toda tu vida. Entonces tuve la oportunidad de sentarme a la computadora y pergeñar el textito. Nos pedía 3 condiciones Pepe Iturriaga: que el personaje que escogiéramos pudiéramos platicar con él, pero no con un seudónimo, sino inventando un personaje que lo entrevistara o platicara con él a lo largo de su vida o en algún momento importante. Entonces, me acuerdo que nos dijo, y para hacerlo en términos muy amables, la serie se va a llamar Charlas de Café. A mí me tocó Venustiano Carranza y a Miguel Francisco I. Madero, que fue el último libro que presentó precisamente aquí en la Fundación, y por eso lo quiero recordar. Como pude terminar muy rápidamente las 100 cuartillas que nos pedían, le mandé mi texto a él para que me diera su opinión, si le parecía bien. La verdad, me cuesta mucho trabajo escribir cosas que no sean de administración pública, que ya de por sí son aburridas, pero no me importa, pero sí me importaba que esta entrevista novelada pudiera no ser tan aburrida como el resto de las cosas que he escrito a lo largo de la vida. Y entonces se lo mandé y me acuerdo
me dice Tere, que estaba ya en el hospital cuando estaba trabajando el texto de Francisco I. Madero, que me dijo, está muy bien, me gustó mucho, pero solo tengo un comentario contigo. Sí, vale. Dice, vi que tomaste 14 tazas de café platicando con Carranza. Tienes que haberte levantado 4 o 5 veces a ir al baño, a hacer pipí, porque nadie puede tomarse 14 tazas de café impunemente. Y me pareció no solamente amable, me dice Tere, sí, así era Miguel. No, pero se lo agradecí y cambié el texto. Y efectivamente, en la entrevista, hay un momento en que después de la 7ª taza de café le digo a Carranza, me va a usted perdonar, señor, pero ya no aguanto la vejiga, me permite usted levantar. Y eso lo hice recordando precisamente, si no la sugerencia, el comentario muy fraterno y generoso de Miguel al texto que compartimos por invitación de Iturriaga, de Pepe Iturriaga. Finalmente, la última anécdota que quisiera yo referir antes de pasar ya el micrófono a los demás participantes, porque en realidad lo somos todos estamos aquí para recordar a Miguel, todos tendríamos 1000 maneras, 1000 historias, 1000 anécdotas que nos podrían venir a la mente de la interacción que tuvimos con ese ser humano de privilegio que lo fue toda su vida, Miguel. Ya para finales de su vida y del propio Miguel de la Madrid, organizaban, muchos de ustedes lo saben, el Círculo de Estudios México. Se reunía una vez al mes y Miguel era uno de sus principales ayudas de Miguel de la Madrid para hacer presentaciones con todo tipo de conferenciantes, charlistas, exfuncionarios públicos, a ellos se refiere también Sergio en sus palabras. Y entonces acababa yo de trabajar con Irma Cue, aquí presente, estaba yo de presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, una investigación que nos había encargado para el Senado Manlio Fabio Beltrones. Y como yo había tenido la posibilidad de estar 6 años en los Estados Unidos, cuando, como decía Chucho Silva Herzog, que también escribe aquí, al no haber atinado quién iba a ser el candidato del partido, el sistema muy generosamente nos dejaba seguir dentro del sistema, pero fuera del país. Y entonces Chucho Silva Herzog se fue, a mí me tocó ir, y se lo decía yo ahorita a un querido amigo que se va ahora de cónsul general a San Francisco, y le decía yo, fíjate que el puesto más bonito que he tenido en mi vida, de 50 años de servidor público, ha sido cónsul general de México en Chicago, y lo vas a aprender, Andrés, vas a ver qué cosa tan linda es. Los 6 años que me pasé en Estados Unidos me permitieron, sobre todo los últimos que estuve en Washington, entender que el sistema federal, que aquí se estudia en términos básicamente de organización política y constitucional, en Estados Unidos en realidad surge como el primer mercado común. Si vemos lo que ocurre con la Unión Europea, veremos que es muy parecido. Los estados que se federan, conservando en sus propias constituciones sus principios fundamentales, al principio no le ceden al orden federal ningunas funciones específicas como las que ahora en la Unión Europea se concentran en Bruselas, pero sí acuerdan quitarse los aranceles, quitarse todas las trabas económicas, establecen una moneda común, allá el euro, aquí el dólar, y a diferencia de los tratados de libre comercio, allá el libre tránsito es no solo de servicios y de bienes, sino también de personas, sin ningún problema. Pero al entregarle al orden federal algunas facultades en común, se crea, para equilibrio de los estados que tienen una población mayor que las que no la tienen, la Cámara del Federalismo, que es el Senado.
Y precisamente por eso, porque los estados le delegan o le ceden o le descentralizan, como se quiera llamar, al orden federal 5 facultades, preservándose todas las demás, que son las del manejo del comercio exterior, las del manejo de la moneda común, las relaciones internacionales es decir, con el resto del mundo a nombre de la Unión, y desde luego en su momento la defensa militar. Y esas 5 facultades que se le delegan al orden federal, el Senado, no la Cámara de Representantes, no la Cámara de Diputados, sino el Senado dice: los responsables de estas 5 funciones, en una especie de cogobierno, te los vamos a ratificar o no nosotros en el Senado. Y esta es la razón por cual en un sistema federal puro, ortodoxo, como nace allá, efectivamente al Senado se manda la ratificación del secretario de Hacienda, es decir, el del Tesoro, el secretario de la Defensa, el secretario de Relaciones Exteriores, que allá se llama secretario del Interior o jefe del Departamento del Interior. Y en este momento, y era una de las cosas que platicábamos con Irma Cue y que fue objeto de plantearlo en esa reunión, se había planteado que algunos senadores decían: no, el Senado tiene que ratificar los nombramientos de todo el gabinete. Y se pueden hacer todos los ejercicios que se quieran, pero la razón por qué en Estados Unidos se ratifican esas 5 funciones, porque son las funciones que los estados delegaron en el orden federal. Y esa fue la tesis que me permití exponer, porque Irma Cue, como siempre, íntima amiga también de Miguel, a quien le decía Mima, así te decía, ¿no? Yo lo acabo de ratificar ahorita con Mima, y pregunté yo qué tenía que ver con los palindromas. Me dice que no, que tenía una prima que se llamaba Irma y le decían Mima, y entonces por eso le decía lo mismo. Y entonces, tratando de quitarle la responsabilidad a Irma de cualquier cosa que hubiera estado mal dicha en esa charla, que generosamente me presentó el expresidente de la Madrid, y el primero que toma la palabra para hacer comentarios es Miguel, y habiendo yo dicho que relevaba a Irma Cue de toda la responsabilidad de los errores que pudiera tener esa exposición, como se llevaban muy bien, dice, estoy leyendo verbatim el comentario de Miguel, dice: yo quiero felicitar a Alejandro por esta presentación, porque si bien muchos de aquí hemos estado interesados en el Senado, ahí me acordé que era una estupidez de mi parte haber ido a hablar del Senado con tantos senadores, y yo jamás fui ni senador, ni diputado, ni nada, pero bueno, Irma me ayudó a que cometiéramos esa audacia. Y al haber tratado de exculparla, no se lo permitió González Avelar. Dice: bueno, el presidente del Círculo y en su momento presidente de los Mexicanos es un estudioso del derecho constitucional y seguramente pues ha disfrutado también esta presentación como todos nosotros. Pero me gustó mucho porque, o sea, esa falta de modestia de decir nosotros no sabemos. Irma Cue está ahí como que no rompe un plato y sabemos cuántas vajillas es capaz de romper Irma Cue, que está aquí con nosotros. Esta era la forma tan generosa, tan de fino humor, tan profunda, de conocedor de la vida y de los seres humanos, que caracterizó siempre a Miguel González Avelar. Al leer el libro veo que hay muchos Migueles González Avelar: el Miguel de Tere, el Miguel de Sergio, el Miguel de sus hijos, de cada uno de sus hijos, el Miguel de sus nietos, el Miguel de sus hermanos, cada uno de ellos, el Miguel de sus amigos, el Miguel que describe Luis de Pablo, empieza hablándole en ocasiones de Miguel, luego de don Miguel, ya no sabe uno si trae ese complejo de como que le da pena referirse a él en términos de tuteo, y Ernesto Gil, que dice que le empezó a hablar con esa prosapia tan hidalguense, don Miguel, y entonces el otro le dijo: bueno, aquí vamos a estar muchos años sentados usted y yo, si usted insiste en hablarme de usted me voy a cambiar de lugar, o me tutea o me cambio de lugar. Son de las anécdotas que están referidas aquí en esta extraordinaria colección de recuerdos sobre
Miguel González Avelar, y que nos da muchísimo gusto que Tere nos haya hecho el favor y la generosidad de permitirnos que la presentemos aquí las veces que sean necesarios para beneficio de sus amigos y de sus familiares, de los que tanto le admiramos, y desde luego para quienes, como en mi caso, tuve el privilegio de tenerlo no solo como amigo, sino como maestro de vida. Les recomiendo mucho la lectura de este extraordinario texto tan amoroso y les agradezco que estén aquí presentes y ojalá disfruten el resto de los comentarios también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carrillo. Miguel Ángel Porrúa nace en la Ciudad de México en el seno de una familia de libreros. Cursa los estudios de licenciatura en Estudios Hispánicos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y al tiempo los correspondientes a Bibliografía Hispanoamericana en el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Muestra de una labor editorial que rebasa los 3,000 títulos publicados a partir del año 1978. Es el acervo de la casa editora que encabeza, mismo que se distingue por la procedencia ideológica de contenidos plurales basados en información confiable avalada por el prestigio y seriedad en el trabajo de los autores e instituciones coeditoras que se suman a su esfuerzo. Al incursionar en diversas facetas de la edición académica universitaria, merece especial énfasis su labor en la publicación de obras de ciencias sociales referidas a México. Con estas se pretende incidir en la adopción de las mejores decisiones para la implementación de políticas públicas e institucionales para México y su contexto internacional. De gran importancia también es el rescate que ha hecho en ediciones facsimilares de documentos y publicaciones orientadas a la difusión del conocimiento de nuestro país y con el mismo compromiso para con los lectores atiende algunas otras áreas de interés general, entre las que destacan la literatura, la historia y el arte. Don Miguel Ángel Porrúa. Muchísimas gracias. ¿Hay que encenderlo o no? Ya está. Ahí está. Pues muchísimas gracias. Ya me da mucho gusto estar en este recinto y por ello pues debo de agradecer a la Fundación Miguel Alemán, en las personas de su presidente Miguel Alemán Velasco y la de su director Alejandro Carrillo Castro, la generosidad que los distingue para, pues en primer lugar, honrar la memoria de este gran mexicano que fue Miguel González Avelar y a quien todos quisimos. Y en segundo, que le permita a la casa editora que encabezo hacer la primera presentación de un libro en este recinto. Así que este libro, homenaje en la que nos acompañan amigos muy, muy cercanos, les agradezco que estén con nosotros y bueno, veo caras que no estuvieron en la anterior, donde finalmente presentamos el niño, pero sin niño, porque hicimos la presentación, pero no había salido el libro, aunque pudimos presentar todos los textos. A mi querida Tere le digo que día con día la admiro más su fortaleza, su inteligencia, su presencia, su manera de conducirse es de una elegancia tal que solo me permite reafirmarle, y ella lo sabe bien, que valoro mucho sus consejos y su amistad. Gracias, Tere. A mi querido Sergio García Ramírez, agradecerle enormemente todas sus finezas, siempre, no solo para conmigo, sino para la casa editora con encabezo. Nos ha llenado, nos ha colmado de beneficios, de bondades, las que agradezco enormemente. Gracias, Sergio. Y quiero ahora referirme a una de esas tantas experiencias personales que me unen a la memoria de González Avelar. Además de haber denominado
en alguna ocasión la hospitalidad de nuestra casa editora como renacentista, claro que lo hacía en tono de burla. En agosto del año 2003, con motivo del 25 aniversario de nuestra casa editora, González Avelar escribió: 1000 plumas más autorizadas que la mía han dicho que el ejercicio de la política no debe estar reñido con la provechosa lectura. Y como aquellas, soy también de los que creen en ello. Fue por esto que en 1998 invité a Miguel Ángel Porrúa a establecer una sucursal de sus librerías en el corazón del mismo PRI. Presidía yo entonces la Comisión Nacional Editorial de este instituto político y entendí que tal era una iniciativa relacionada con mi función partidaria. Acercar a militantes a los libros y, por supuesto, a militantes de todos los partidos, es tarea que nunca se dará por mal servida. Así pues, en una pequeña esquina del llamado edificio viejo de Insurgentes Norte, sede del CEN-priista, localizamos un pequeño local lleno de tiliches, que se removieron para poner el espacio a disposición del buen amigo e infatigable librero. No iba él allí como partidario, no era partidario de nada, como no fuera de su veterana militancia a favor de la lectura. De modo que la intención era que la librería se sostuviera con las compras que los viandantes allí ojalá hiciesen. Al cabo de unas semanas, el presidente del CEN, licenciado Mariano Palacios Alcocer, inauguró en lúcida ceremonia la esperanzada posta de libros. Y así arrancó el proyecto. Me consta que perduró algunos meses, pero no sé bien a bien cómo resultó el intento. Me temo que mal, pues a poco apareció otra, una más dirigencia partidaria, que tuvo a bien sustituir aquella librería por una peluquería y una agencia de boletos de avión. Imagino con pena el proceso de retirar los libros y anaqueles que Miguel Ángel había llevado allá. La verdad sí fue avasallador. Batallador, por tanto, ha sido Miguel Ángel, y a su empeñosa enjundia tenemos que atribuir el buen éxito que ha tenido su empresa, pues otras similares, hay que decir en mala hora, naufragan por doquier. La moraleja es obvia. Un partido político que desdeña la lectura y la ilustración de sus militantes va por mal camino. El resultado de las elecciones del año 2000 fue una pequeña muestra de ello. Como verán, la generosidad de Miguel hacia mí y hacia mi oficio, hacia mi trabajo, fue siempre enorme. Pero no solo lo hacía hacia mi persona, y por ello, esa es la gran razón, por ello se pudieron reunir los textos que hoy se presentan. Así que yo los invito a dar un paseo por ellos y les advierto que es con el ánimo de que compren el libro. Por presentación también se ofrece un jugoso descuento. Y sí les voy a suplicar que después de escucharme, no vayan a pensar que ya conocen el contenido del volumen, porque, bueno, vamos a referirnos a todos y a cada uno de los que participan en el libro. Así que, mi querido Nicolás Alvarado, reproduce en su texto los textos en torno a quien se refiere como su padre,
y que escribió entre 2011 y 2013 en publicaciones como Life and Steel y El Universal. Marta Velar, Maratita, narra el reencuentro que tuvieron en la década de los 70 y destaca la inteligencia, generosidad y prudencia de Miguel. Alberto Beñé lo describe como un hombre completo, íntegro, y menciona que se formó en los ideales y en las instituciones del régimen postrevolucionario, asumiendo la herencia del constitucionalismo como su más valioso patrimonio y compartiendo la necesidad de un cambio democrático. María Elena Cantú habla de gratas experiencias al lado de Tere Vale y de Miguel en ABC Radio. Rodolfo Echeverría Ruiz recuerda haberlo conocido en casa de Pepe Iturriaga, a quien ya se refirió Alejandro, en el año 1962, y de la amistad que cultivó con el maestro Mario de la Cueva también a propósito de la amistad de Miguel. Recuerda también cómo ingresó como docente, a la preparatoria de San Ildefonso, Rodolfo. Álvaro Enrique describe que cuando era guionista y redactor de noticieros en ABC Radio, a él correspondió informarle a Miguel que el secretario de Gobernación había prohibido transmitir noticias sobre los sucesos de Chiapas en 1994. La respuesta no se hizo esperar de parte de Miguel. Ignóralos, no les hagas caso. Destaca también aquella gran iniciativa. Mi querido Rodolfo. Síguele, buenas tardes. Damos la bienvenida, mi querido Rodolfo Echeverría, te acabo de mencionar, man. Perdón, Además con un trabalenguas. ¿Tú? Con un Sí. palindroma. No, se me fue docente por decente. Ah, bueno, es un palindroma. Bueno, decíamos que Álvaro Enrique es quien se encarga de decirle a don Miguel que en ABC Radio, que de la Secretaría de Gobernación habían dicho que no corriera la noticia sobre los sucesos de Chiapas en 1994 y que la respuesta de don Miguel no se había hecho esperar, diciendo, ignóralos, hay que hacer lo que hay que hacer. Destaca también aquella gran iniciativa en la SEP, que mucho hemos platicado, Tere, y que realmente yo creo que es uno de los grandes logros que hemos visto en educación y en cultura en este país, más que en educación, en cultura, ¿no? Aunque la educación es cultura y la cultura es educación, pero fue ese programa con la frente en alto que yo creo que todos se recuerdan. Esa forma de hacer que los tragafuegos, los chicleros, los franeleros, todos ellos vendieran los libros que se encontraban en las bodegas de la SEP. Y no solamente esto, sino sé que después, Alejandro Carrillo no me dejará mentir, vaciaron también las de la universidad, vaciaron las del fondo y creo que las del ISSSTE. Y todo eso se puso en manos del público a unos precios ridículos, pero la idea era que los libros circularan y que no se quedaran metidos en las bodegas. Manuel Faril Guzmán afirma que Miguel tenía la modestia que solo cabe en quien conoce sus valores. Roberto Figueroa Martínez rememora momentos de reflexión, análisis y perspectivas vividas con González Avelar. Javier García Galeano describe cómo Juan José Arriola, otro hombre que salta a la memoria cada vez que uno habla de Miguel González Avelar, y señala las cualidades políticas de González Avelar. Sergio García Ramírez hace hincapié
sobre su labor al frente de la Secretaría de Educación, su participación en el Círculo de Estudios México y su presencia en el Seminario de Cultura Mexicana. Ernesto Gil Elordi, gracias Ernesto, lo refiere como abogado, como legislador, como político, y enfatiza que en su quehacer entendió el ejercicio de la plena libertad y de la justicia. Raúl González Avelar habla de la convivencia de los hermanos González Avelar y el ejemplo que Miguel, como ser humano, no solo para ellos, sino para la comunidad en general. Víctor González Avelar, gracias Víctor, ofrece un recorrido cronológico de la vida de los hermanos González Avelar. Federico González Compián se dirige a su padre y le expresa las vivencias con su propia familia. Francisco González Compián hace lo propio y también narra vivencias personales y familiares. Miguel González Compián resalta la importancia de la principal herencia que Miguel dejó a los hijos de sus hijos, hacerlos sabedores de que lo que obtendrán en la vida será lo que cada uno construya. Milena González Hernández, mi querida Milena, recuerda momentos cotidianos en casa del abuelo y rememora grandes enseñanzas, entre ellas pensar al revés, usar una Mac por primera vez y ser necia y persistente. Su nieto Pato, su nieto de 9 años, lo recuerda al abuelo tocando el piano y hace referencia a los consejos que le daba el abuelo. Y señala, por cierto, que esos consejos le ayudaban mucho en la vida. Rosario Green resalta la intensidad que dedicaba Miguel a cada actividad y su labor como político, escritor, funcionario público, poeta e ingenioso polindromista. Por cierto, en este momento le están dando un reconocimiento a Rosario también. Leoncio Lara Sáenz hace manifiesto su ejercicio permanente de la inteligencia, la creatividad y la investigación académica. Norma Meraz habla de la cercanía familiar y recuerda innumerables tertulias con personajes como Mario Moya Palencia, Alejandro Carrillo Castro, Jorge Carpizo, Ricardo Garibay y entre otros la China Mendoza. María de los Ángeles Moreno describe el férreo compromiso de Miguel con la educación y su visión sobre qué sistema se convertiría en uno de los ejes centrales para el desarrollo del país. Luis de Pablo lo recuerda como elocuente y magnífico conservador, de sutiles ironías y respetuoso de la dichosa palabra, perseverante e insensible a la fealdad. Eso es precioso, ¿no? Insensible a la fealdad. Y con un manifiesto desprecio a la estupidez. Rasgos que le dan forma a un humanista cabal. Francisco José Paoli Bolio cuenta una divertidísima anécdota cuando visitaron la Biblioteca del Congreso en Washington en compañía de sus esposas. Beatriz Paredes Rangel, nos dice haber compartido su afición por el ajedrez y opina que el ejercicio literario de Miguel por la palindromía es como tocar con la palabra el genio y relativizar el sentido de las cosas, porque al revés, pues es exactamente lo mismo. Miguel Ángel Porrúa, el de la voz, se refiere a él como hombre multifacético, constructor de instituciones y soporte fundamental para entender los procesos de la transformación democrática en México. Gilberto Prado Galán destaca su habilidad como palindromista y reflexiona sobre el ingenioso quehacer de quienes escriben frases que se pueden leer a contracorriente. Arturo Pueblita comparte vivencias y gratos recuerdos sobre el hombre inteligente, maestro
y culto jurista que era Miguel. Jesús Silva Gerso Flores nos dice que su relación con Miguel se inicia con el nacimiento del Infonavit en 1972, donde los los abogados de la subdirección jurídica, encabezados por él, dieron al Infonavit ese andamiaje institucional. Ramón Sosa Montes describe acontecimientos políticos en los que ambos intervinieron para la apertura de la vida democrática de nuestro país. Julio Trujillo habla de anécdotas en el contexto de la edición de la revista El Huevo. Fernando Certuche Muñoz evoca a su amigo del alma desde sus tiempos de estudiantes de la UNAM. Y en fin, queridos amigos, como verán, nada más les dejé las ganas de poder leer un poquito más. Yo los invito a conocer más de cerca todos los textos de quien esta noche nos convoca en este recinto y para quien les pido un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel Ángel Porrúa. Don Rodolfo Echeverría Ruiz recibió el título de licenciado en Derecho por la UNAM y ha sido profesor de Teoría General del Estado en la Escuela Superior de Guerra. Entre sus actividades al servicio del Estado mencionamos subsecretario de Gobernación, subsecretario del Trabajo y secretario general de Asuntos Metropolitanos del Gobierno de la Ciudad de México. En el Congreso de la Unión, diputado a las legislaturas federales 49, 55 y 58. En la empresa pública, director corporativo de administración de Pemex. Y en el servicio exterior, embajador de México en Cuba y embajador de México en España. Tiene la palabra don Rodolfo Echeverría Ruiz. Antes que nada, amigos, amigas, todos, mi más rendida solicitud de perdón por este indisculpable retraso. Si ustedes me lo permiten, voy a dar lectura al escrito mío que forma parte de este libro en homenaje a Miguel. Decidí escribirle una carta a Miguel, una carta personal que hoy se hace una carta abierta. Y dice así: querido Miguel, recuerdo con nitidez aquella mañana de sábado, cuando a finales de 1962 nos conocimos en la bella casona coyoacanense de José Iturriaga. Aquel rincón auténticamente colonial, situado en la plaza de Santa Catarina, se había constituido desde hacía muchos años en centro de reuniones y debates entre los mexicanos más descollantes en los mundos de la política y de la filosofía, las finanzas públicas, la historia, el derecho y la economía, las artes plásticas y las escénicas, la novela, la poesía, la música. Iturriaga se preocupó durante largos años por crear condiciones políticas y multiplicar atmósferas humanas capaces de unir a diversas generaciones de mexicanos. Tú, Miguel, ya eras amigo de don Pepe desde hacía varios años. Yo apenas iniciaba mi relación con él a partir de un encuentro casual en la petrolera Poza Rica. Un día te contaré bajo qué circunstancias lo conocí. Lo que más me interesa ahora recordar y agradecerte, Miguel, es el que me hayas introducido con varios amigos que luego lo fueron toda la vida a partir de ese día. Como tú y yo habíamos sido puntuales al llegar a la cita, tuvimos oportunidad de conversar un buen rato antes del arribo de los otros invitados. Es verdad, Iturriaga nos presentó, pero tú y yo, al llegar al mismo tiempo, nos autopresentamos mientras tirabas de la cadena de la campana situada en la espadaña de aquella venerable morada. ¿Quién nos iba a decir que en ella, al socaire de la exuberante generosidad iturriaguiana, nos reuniríamos muchas otras veces más en compañía de mexicanos
como Fernando Benítez y Jorge Castañeda y de la Rosa, Gabriel Figueroa y Leopoldo Sea, Víctor Flores Olea y Enrique González Pedrero, Ricardo Martínez de Hoyos y Raúl Anguiano, Octavio Paz y Rufino Tamayo, Antonio Atolini y Pedro Ramírez Vázquez, Catalina Sierra o Ifigenia Martínez, Fernando Solana y Nabor Carrillo, Pablo y Enrique González Casanova, Arturo González Cosío, etc.